Bien, ya somos unos cuantos más. ¿Permiso para Entonces, grabar, por favor? ¿cómo? ¿Permiso para grabar, por favor? ¿Estás habilitada? A ver. Ah, me equivoqué yo, perdón. Ahí está. Bien, lo que yo... Sí, decime. Ah, lo que les decía entonces, hay que tener muy en cuenta que cualquier situación que disminuya el diámetro o el radio, es lo mismo, del tubo endotraqueal, va a generar un gran aumento de la resistencia. Y este aumento de la resistencia, según la modalidad ventilatoria, según lo que le digamos nosotros al ventilador que haga, puede derivar en que aumente mucho la presión y esto genere un barotrauma, un neumotórax, ¿sí? O si nosotros tenemos un ventilador que monitorea la presión y que está limitado, ya vamos a ver, limitado por presión, que el paciente le ingrese menos aire, porque como llegó a una presión muy alta muy rápidamente, antes de que entrara todo el aire que habíamos seteado, el paciente se hipoventile, le mande menos aire. Es decir, que en cualquiera de los dos casos, un aumento de la resistencia por encima de la resistencia que el paciente ya de por sí tiene, va a significar un daño en ese paciente, sea porque aumentó la presión y se lesionó el pulmón directamente, o porque el paciente va a empezar a desaturar porque está hipoventilando, está recibiendo menos aire del que el paciente necesita. Y a eso súmenle que si el paciente lo puede llegar a registrar físicamente, va a tener disnea, le va a faltar el aire. Concepto fundamental a tener en cuenta, a los pacientes en terapia intensiva también le falta el aire, si nosotros hacemos mal las cosas. También pueden encontrar un paciente ventilado con aleteo nasal, porque por ahí no está ventilado como el paciente debería estarlo. No todo el mundo hace todas las cosas bien, y no porque sea mala gente o no sepa, sino porque por ahí las características del pulmón del paciente se modificaron en minutos, y el paciente ahora necesita más aire, o menos. Entonces, fíjense, la disminución del diámetro de la vía aérea de 4 a 3 milímetros, o sea, nada, ¿sí? 1 milímetro, por edema o secreciones aumenta la resistencia al flujo 16 veces. Claro, porque es radio a la cuarta potencia, ¿sí? 4 veces. Con una pérdida neta del 75% del área transversal, ¿sí? Transversal. No nos importa la longitud, nos importa el radio o el diámetro del tubo. Fundamental, el tubo tiene que estar permeable, permeabilidad de la vía aérea, permeabilidad de ubicación de la vía aérea, A del ABC. ¿Dónde está puesto el tubo? ¿Está bien puesto el tubo? ¿Está fijado donde tiene que estar? Sí. ¿Está permeable? ¿Cómo me doy cuenta? Una sondita de aspiración y aspiro. Si pasa perfecto, el tubo está permeable. Ahora vamos a ir a otro concepto a tener en cuenta, que es del habla cotidiana de la ventilación mecánica, y es el concepto de compliance. Compliance, que es sinónimo de distensibilidad. Compliance, distensibilidad son sinónimos, ¿sí? Es la relación que se produce entre el volumen y la presión. Y ahora vamos a ver bien qué significa esto. Que algo sea complaciente, ¿sí? Significa que yo lo modifico con facilidad, sin esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Supónganse que ustedes quieren inflar el globo. Y yo les doy un globo de estos que se usan para jugar con agua, no me acuerdo ahora cómo se llaman, las que se llenan de agua para carnaval, y les doy un globo de goma rígida. ¿Cuál de los dos va a ser más complaciente? El de la bombita de agua, porque es finito y yo apenas lo soplo un poquito, lo inflo.
Tengo problemas con Sol que quiere entrar, le doy que sí y me vuelve a aparecer en la computadora. Pero... ahí va. Vuelvo sobre lo mismo. La compliance, en este caso pulmonar, hace referencia a qué cantidad de presión tengo que hacer para modificar el volumen del pulmón. Cuanto menos presión tenga que hacer, cuanto menos fuerte tenga que soplar para que el aire entre, voy a decir que es más complaciente ese pulmón. Es decir, que la compliance es cuánto cambia el volumen en relación con la presión que le estoy generando. ¿Sí? La inversa de la compliance es la elasticidad o la elastancia. Cuando ustedes vieron conmigo gasto cardíaco, hablamos de la ley de Frank-Starling y dijimos que un elástico es algo que yo lo puedo estirar, pero en cuanto lo suelto vuelve rápidamente a su posición. La elasticidad justamente es eso, es la retracción que tiene el pulmón para volverlo a su posición de reposo. Es la inversa de la compliance. Cuando algo es complaciente, es laxo. Háganse a la idea de algo que se modifica su tamaño fácilmente, ¿sí? Eso es algo complaciente. Yo le ejerzo determinada presión y rápidamente modifico su volumen. En cambio, si algo es elástico, yo tengo que pensar que es algo que tiende a no modificar su volumen. Apenas dejo de ejercer algún tipo de acción sobre eso, vuelve a su posición de reposo. Y eso es lo que hace el tórax. Nosotros respiramos porque tenemos compliance y tenemos elastancia. ¿Sí? Tenemos compliance para que el alveolo se llene de aire, pero para que el aire salga necesitamos que el tórax tienda a volver a su posición de reposo. Eso respirando normalmente. Bueno, lo mismo va a pasar con un ventilador mecánico. Le vamos a poner el aire a presión, pero necesitamos la elastancia para que vuelva a su posición el pulmón y ahí juegue todo lo que tiene que ver con la caja torácica y las pleuras, que vuelvan a comprimir ese pulmón a su posición de reposo y el aire salga. ¿Sí? Fíjense, ahí lo vieron con el tema de inflar un globo. ¿Ven? Para inflar un globo, a través de una pajita, tengo que vencer la resistencia. Una es la que ofrece la pajita al paso de aire, el tubo endotraqueal. La presión impulsora sería el ventilador, que sopla con fuerza. Y la resistencia del globo sería todo lo que tiene que ver con el alveolo. Este dibujito de una pajita y un globo lo van a seguir viendo hasta el final de la clase. ¿Por qué? Porque es el modelo en el cual podemos hablar de la resistencia a la vía aérea y la resistencia de los alveolos. O la compliance de la vía aérea y la compliance de los alveolos, como ustedes lo quieran, donde se quieran parar. ¿Sí? Acá P1 es mayor que P2, por eso hace una presión impulsora que vence esta resistencia y luego vence esta otra. ¿Se acuerdan? Gradiente de presión entre el ventilador y la vía aérea y entre la vía aérea y el alveolo. ¿De qué modo? Del mismo modo que inflamos un globo. Este mismo ejemplo lo llevamos a la diapo para que se vea bien clarito. Ahora, para poder meter el gas en los pulmones, este ventilador va a vencer estas resistencias. Y acá lo tienen, acá tienen el ventilador con su salida inspiratoria, su pasadita por el humidificador, la manguerita, el intermediario ni está acá, esto sería todo el tubo endotraqueal dibujado así medio como se puede, la resistencia del tubo endotraqueal, la resistencia de la vía aérea y la resistencia del pulmón, de los alveolos. Cuando decimos el pulmón nos estamos refiriendo básicamente a los alveolos. En este caso funcionarían como la misma cosa. Entonces, ¿cuáles serían las resistencias? Las resistencias elásticas debidas al pulmón y la caja torácica, que tiende a su posición de colapso. El pulmón y la caja torácica tienden a su posición de reposo, tienden a un cierto grado de colapso, ¿sí?
Y otras son las resistencias de la vía aérea, ¿sí? Que eso va a depender de un montón de cosas, hasta de la posición del cuello del paciente. Por eso el paciente tiene que estar a 30 grados, semisentado, y no puede estar con el cuello todo doblado. Está con el cuello todo doblado, es como ponerle un codo a la cañería. Si le ponemos un codo a la cañería, aumentamos la resistencia, ¿sí? Y acá lo que tenemos justamente es el dibujito de lo que estamos diciendo desde hoy. Hay una resistencia de la vía aérea que tiene que ver con su tamaño, con su diámetro, ¿sí? Cuanto más chiquitito es el paciente, más resistencia tiene la vía aérea, ¿sí? Y más si tiene moco. Y tiene que ver con la resistencia y la compliance del sistema respiratorio en sí mismo. La compliance del pulmón, de estos alvéolos que se dejen insuflar, que no estén colapsados, que no estén pegoteados, que no tengan líquido, ¿sí? Que estén limpitos, sanos, que no estén rotos, fibrosados, como es el pulmón de un EPOC, ¿sí? Que realmente con muy poquita fuerza el aire entre, ¿sí? Que es como respiramos fisiológicamente, respiramos a presión negativa, el aire entra de presión cero a nuestros pulmones con 3, 4 milímetros de mercurio de diferencia de presión, nada. En un paciente grave esto se multiplica por muchos números. Y por otro lado, también, para que el aire pueda salir, necesitamos la elasticidad del sistema respiratorio, la elastancia, esto de que el pulmón vuelva a su posición de colapso. Cuando hablamos de posición de colapso, estamos hablando de volumen residual. Acuérdense el concepto de volumen residual. Siempre queda una cantidad que es un tercio de lo que respiramos en cada ciclo respiratorio, que queda para que no se colapsen los alvéolos. Recuerden el concepto de volumen residual y de capacidad residual funcional, porque lo vamos a volver a usar cuando hablemos de presiones. ¿De qué presiones? De las que les podemos decir al respirador que maneje. Entonces, tenemos que pensar en la resistencia de la vía aérea y en la compliance de los alvéolos y en la elasticidad del sistema respiratorio. Pulmón, caja torácica, pleuras. Como un elástico que lo estiramos cuando le metimos el aire, pero cuando le dejamos salir el aire vuelve rápidamente a su posición de reposo. Acá tienen respiradores variopintos, ¿sí? ¿Esto qué significa? Hay de todas las épocas, está desde el viejo Secris de 1968, que fíjense, no era nada, tenía 3 botoncitos, ¿sí? Pasando por unos un poquito de segunda generación, que ya miden algunas cosas, ¿sí? Y ya estamos acá frente a los microprocesados, que no solamente nos dan información en números, sino que nos dan curvas, nos dan bucles, que nos están diciendo en forma dinámica cómo es el ciclo respiratorio, cómo es la inspiración y la expiración del paciente, ¿sí? Nos están diciendo a simple vista, yo entro a una terapia, por ejemplo, que soy intensivista hace muchos años, entro a una terapia y veo esto, y sé en qué modalidad respiratoria está el paciente y cómo están sus pulmones en ese momento. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque uno aprende a decodificar la información que el ventilador les da. No voy a pretender que ustedes se acuerden nada de todo eso, pero les digo que es una herramienta valiosa, porque uno en una mirada puede saber en qué condiciones está el pulmón del paciente y en qué modalidad ventilatoria está con solo mirar esas curvas. Aunque no supiera lo que dice arriba, aunque no pudiera leer lo que dice arriba. Ahora vamos a entrar, vamos a suponer que ya manejando los conceptos que vimos hasta recién, vamos a decidir qué le vamos a pedir al ventilador que haga. Porque hasta ahora hemos visto mucha teoría, pero no le hemos dicho nada al ventilador, no hemos tocado un solo botón. Bueno, vamos a tocar los botones ahora. Y lo primero que vamos a ver es qué es lo que controla el ventilador. ¿Qué es la variable control? ¿Sí? La variable control es eso que el ventilador nosotros se lo ponemos con los botoncitos y le decimos, esto es lo que quiero. Quiero que controles esto. Y el ventilador puede controlar o bien la presión que nosotros le enviamos a la vía aérea, o bien el volumen
del gas que le vamos a mandar al sistema respiratorio. O uno o el otro. No puede controlar los dos en el mismo ciclo respiratorio. Primer concepto. Si controla presión, el volumen es dependiente de la presión. Si controla volumen, la presión generada para meter ese volumen va a ser la variable dependiente. Entonces, cuando decimos ventilación controlada por volumen, decimos el volumen es la variable independiente, es lo que yo seteo, y la presión es una derivación de ese volumen. Es la presión que ese volumen genera en ese pulmón. Y la vía aérea. Entonces, hay que tener en cuenta que el ventilador le vamos a poder manipular una sola. O le digo tanta presión o le digo tanto volumen. Y yo tengo que estar atenta a la información que el ventilador me va a dar, porque el ventilador me va a decir, si vos me pusiste 20 de presión, entró tanto volumen. Si vos me pusiste tanto volumen, genera tanta presión. Me lo va a decir, pero no lo va a poder controlar. Acá la palabra control tiene que ver con la variable independiente, no con el monitoreo. Que nosotros estamos acostumbrados a que la palabra control tiene que ver con monitorear, con controlar lo que está pasando. No. El ventilador controla ciclo a ciclo en cada respiración o el volumen o la presión. Y eso se lo digo yo desde afuera. Voy al menú de modos, modo ventilación controlada por volumen. Bueno, listo. ¿Cuánto volumen querés? Me van a prender botoncitos que me van a dejar poner cuánto volumen. Quiero 400. Bien. Empieza a ciclar el ventilador, empieza a darle disparos al paciente y me dice que tiene 20 de presión, 20 centímetros de presión. Se miden centímetros de agua. Esos 20 no los está controlando, son la resultante de haber metido los 400. ¿Se entiende? La presión generada es dependiente del volumen seteado. Y si yo le dijera, no me subas, dale 20 centímetros de presión siempre. Esto se usa así mucho en pediatría, se usa siempre en neo y a veces en adultos en distrés muy grave. Ventilación controlada por presión. No lo van a ver frecuentemente en adultos, lo van a ver casi siempre en pediatría. Ventilación controlada por presión, el ventilador le decimos dale 20 de presión. ¿Cuánto volumen entra? No sé. Hasta que no empiece a andar, no voy a saber. Cuando empiece a andar me va a decir, el paciente tiene tanto volumen corriente o volumen tidal expirado, porque no sé cuánto entró, pero puedo saber cuánto salió, porque se acuerdan que es un sistema cerrado. Tiene 2 mangueras y la información vuelve al ventilador. Si no hay fuga en el medio, el paciente le puse 20 de presión, ventilación controlada por presión, variable dependiente de la presión, el volumen. El paciente hizo un broncoespasmo. Llega rápido a 20 de presión, le entró la mitad de volumen. ¿Se entiende? Es un modo complejo la ventilación controlada por presión, porque no me garantiza el volumen corriente. A cambios de presión, rápidamente cambios de volumen. En la ventilación controlada por volumen, les va a meter los 400, así tenga que hacer una fuerza sobrehumana para hacerlo, y ahí tengo un riesgo de lesionar el pulmón. Es decir, que siempre hay que estar atentos, no a la variable independiente, porque esa ya la maneja el ventilador. Si yo le digo 400, va a meter 400. Si yo le digo 20 de presión, va a meter 20 de presión. El tema es, ¿cuál es su variable dependiente? Esa es la que tengo que ir a monitorear, porque esa el ventilador me la informa, pero no la va a modificar, no va a modificar nada de eso. Voy a tener que modificar yo las condiciones del paciente. Si tiene un broncoespasmo, tendré que ponerle broncodilatadores. Si tiene secreciones, tendré que aspirar las secreciones. Si está mordiendo el tubo, tendré que ver por qué muerde el tubo. Por ahí porque le falta el aire, por ahí porque le duele, por ahí porque está loco, o por lo que sea. Pero solamente el ventilador va a controlar o presión o volumen. Nunca las dos juntas en el mismo ciclo. Ni aún con los modos más modernos, en el mismo ciclo no puede controlar las dos cosas. Cuando digo en el mismo ciclo, me estoy refiriendo a la misma respiración. ¿Y qué hace el ventilador? El ventilador, por suerte cada vez más, se acopla
al esfuerzo muscular del paciente, a la bomba muscular del paciente, para generar modificaciones en su volumen pulmonar, que es lo que pusimos al principio. El ventilador sopla aire modificando el volumen pulmonar. Para eso se usa la presión del ventilador más la presión muscular. A veces la presión muscular está ausente, por ejemplo en una cirugía. En una cirugía con anestesia general, el paciente no hace ningún esfuerzo respiratorio. Todo el trabajo lo va a hacer el ventilador, entonces la presión muscular va a ser cero. Va a ser la presión del ventilador, que va a tener que vencer las cargas resistivas y elásticas del paciente, de la vía aérea y del pulmón. Pero a veces el paciente hace un poco de esfuerzo respiratorio, y ese esfuerzo respiratorio se suma al trabajo del ventilador. Cuando no hace esfuerzo, cuando está en anestesia general o cuando tiene bloqueantes neuromusculares, o cualquier patología que haga que el paciente no respire por su cuenta. Por ejemplo, un paciente cuadripléjico, ¿sí? O con una enfermedad neuromuscular o degenerativa, o con botulismo, o con síndrome de Guillain-Barré muy grave, situaciones en las cuales el paciente no tiene fuerza muscular para respirar. Entonces, para tener en cuenta, controlador de flujo y controlador de presión y el controlador de volumen es lo mismo para nosotros, porque acuérdense que volumen es flujo en el tiempo, ¿sí? Entonces, en todos los casos, lo que va a relacionar siempre es el flujo que necesita mandarle de aire, la presión y la forma en que resiste tanto la vía aérea como el pulmón a esa entrada de aire. Todas esas variables las integra el ventilador. Ahora, nosotros necesitamos hablar de volumen control o presión control. Ventilación controlada por volumen, ventilación controlada por presión. Con eso ya estamos por conocido que el ventilador está manejando todas estas variables, ¿sí? Algunas van a ser visibles para nosotros del vamos y otras no tanto. Va a haber que ir a buscarlas en la botonera del ventilador, pero que las controla, las controla. Y acá tienen una gráfica de cómo es la ventilación controlada por presión y la ventilación controlada por volumen. Y me quiero detener un ratitín acá. Ventilación controlada por presión, variable control, presión. Fíjense, la presión, esto es presión por tiempo, ¿sí? Acá la presión llega a 28 en este ciclo, llega a 28 en este ciclo, llega a 28 en este ciclo, y no importa como cuánto aire entró, ni en cuánto tiempo, fíjense, la presión se mantiene constante, nunca sube de 28. Yo le puse 28, no va a subir de 28. Si el paciente se hipoventiló con 28, mala suerte. Si se hiperventiló con 28, mala suerte. De 28 no se mueve, porque al ventilador le dije, llega hasta 28 y sostenela en el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo inspiratorio, obviamente. Después deja que la presión caiga porque abrís la válvula. Descomprimí. Exhalar es descomprimir eso que yo primero forcé a presión positiva. Esta es la curva de flujo, ¿sí? Que como yo les dije, al principio es rápido, porque nosotros siempre necesitamos un flujo rápido de inicio, y luego se hace cada vez más lento. Y fíjense la diferencia. Acá la presión nunca es negativa, siempre es positiva, porque siempre estoy soplando. Siempre le estoy soplando aire al pulmón a presión positiva. Entonces la presión nunca, jamás es negativa. ¿Sí? El flujo va de 0 a la cantidad de litros por minuto, el flujo se mide en litros por minuto, a la cantidad de litros por minuto que sean necesarios para entregar determinado volumen. ¿Sí? Pero el flujo sí llega a 0, porque el flujo exhalatorio parte de 0. ¿Sí? Parte de menos de 0. Fíjense, esto es inspiración. Acá termina la inspiración y comienza la exhalación, hasta llegar nuevamente al pulmón en reposo para el siguiente ciclo inspiratorio. Todo lo que está por debajo de 0 es exhalación, y todo lo que está por arriba, a presión positiva, es inhalación, que es al revés que nuestro patrón respiratorio. Nosotros empezamos normalmente respirando a presión negativa, o sea, se nos negativiza la presión en el tórax. Acá es al revés, acá la inhalación es positiva y la exhalación es negativa. Todo lo que está acá arriba
que lo van a ver en los respiradores en 2 colores, todo lo que está acá arriba es positivo y es inspiración, y todo lo que está acá abajo es negativo y es expiración. Y acá las curvas de flujo se modificaron, por ende se modificó la forma de entrega. ¿Sí? Oh. Y el volumen es variable, porque va a depender, el volumen, esto se mide en mililitros por segundo, ¿no? Va a depender el volumen de cómo le voy entregando el flujo. ¿Se acuerdan que volumen es flujo por tiempo? Entonces, la presión se mantiene constante, pero si cambian los tiempos, acá cambiaron los tiempos, ¿sí? Fíjense, este es más cortito. Cambian los volúmenes. Esto quiere decir que yo seteo la presión, el volumen va a ser variable. Quiero admitirlo si hago lío con el coso. En ventilación controlada por volumen, el volumen siempre es el mismo, miren. Vamos a empezar de abajo para arriba. Yo acá tengo 500 siempre. ¿Ven que no sube? No tiene 550, no tiene 450. Tiene 500, siempre 500, 500, 500, 500 en cada ciclo. ¿Sí? Esto es una inspiración, esto es una expiración. Esto es una inspiración, esto es una expiración, esto es una inspiración, esto es una expiración. El flujo, en este caso, está determinado de esta manera, pero las ondas de flujo pueden ser diferentes, pueden ser así o así, pueden ser desaceleradas o cuadráticas, no importa. En este momento, para que entiendan lo que es ventilación controlada por volumen, el flujo puede ser así o puede ser así, no pasa nada. En ventilación controlada por presión siempre es así, pero acá puede cambiar. Pero fíjense, depende cómo vaya cambiando el flujo, y acá la expiración cambió también, cómo va cambiando la presión. Entonces, ventilación controlada por volumen, volumen constante, presión variable. Flujo determinado por el operador, instrumental, le digo yo al ventilador, cómo quiero que le entregues el aire. ¿En qué modalidad quiero que lo soples ese aire? ¿Tienes diferentes formas de soplarlo? Bueno, yo elijo en qué forma quiero que lo soples. En cambio, en ventilación controlada por presión, hay una sola forma por default para que sople, y es en forma desacelerada, como inflando el globo. ¿Por qué? Porque está relacionado con la forma de la entrega de presión. Entonces, el ventilador controla solo una variable, presión o volumen. El ventilador solamente controla esa variable. La variable dependiente va a ser, en ventilación controlada por presión, el volumen, en ventilación controlada por volumen, la presión. La forma de entrega de flujo va a depender de lo que el operador decida setear en el ventilador. La elige el que va a poner al paciente en ventilación mecánica, no la elige el ventilador. Pero en ventilación controlada por presión solo existe flujo desacelerado. ¿Por qué se llama desacelerado? Porque arranca mucho y después va bajando. Acá tienen una vieja pantalla de un ventilador en ventilación controlada por volumen, ¿ven? Como esta es la curva de flujo que vieron recién cuadradita, por eso les puse la misma. Empieza a soplar, sopla, 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 mantiene el soplido, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Abre la válvula y esto se vacía el pulmón. ¿Hasta cuándo? Hasta que empieza a soplarle adentro del pulmón otra vez. Y acá tienen la presión que esto va generando. ¿Por qué? Y porque yo ya el volumen lo sé. El volumen está seteado, ¿sí? Entonces, ¿para qué le voy a volver a monitorear el volumen? Si yo ya sé que le puse tanto, es tanto. ¿Se entiende? En mi ventilador voy a querer que me muestre la presión. Es lo que yo les decía hace un rato, el ventilador me lo informa, pero no lo va a modificar, no va a modificar esa presión. Entonces, ¿qué le voy a setear yo desde afuera? El tiempo inspiratorio, cuánto quiero que dure la fase inspiratoria, el tipo de flujo, si tiene pausa inspiratoria, que ya veremos qué es en otra clase, ¿sí? El tipo de patrón de flujo, yo les decía, acá hay varios patrones de flujo diferentes que se pueden usar, y la presión va a depender de todo esto, del flujo que yo seleccioné, porque si es muy rápido el flujo va a generar mucha presión muy rápido,
del volumen que está entrando en relación con la compliance de ese pulmón, y lo que tiene que ver con la impedancia del sistema respiratorio y el esfuerzo del paciente. Esto quiere decir cuánta elasticidad tiene y también qué hace el paciente. ¿El paciente está haciendo un esfuerzo para inspirar más o está tosiendo y está haciendo presión positiva y está tratando de exhalar cuando yo estoy tratando de que inhale? Ese concepto también hay que tenerlo en cuenta. Este es otro ventilador distinto, que es un dragger. El anterior un neumovent, este es un dragger, y acá el modo se llama distinto, se llama IPPB. Por eso yo les decía que uno tiene que saber mirar y darse cuenta en qué modalidad respiratoria está, independientemente de las marcas y los modos. ¿Por qué? Porque esto se patenta, esto es plata. Entonces, como es plata y se patenta, cada uno le pone el nombre que quiere. Pero esto es ventilación controlada por volumen. Acá tienen ventilación controlada por presión. ¿Qué hace el ventilador? Intenta alcanzar y mantener una presión inspiratoria fija. Yo le dije acá que llegue a 20. Bueno, va a llegar a 20 y se va a quedar en 20. ¿Ven? Durante toda la inspiración se queda en 20. Este ventilador tenía la particularidad de no mostrarte de una la curva de volumen en método control presión. Había que ir a buscarla en esa época. La foto es un poquito vieja. Pero quiero que vean cómo acá la presión se mantiene constante, mientras que en el anterior no se mantenía constante. Pero el volumen, si lo miran acá, va cambiando en relación con el flujo. ¿Sí? Este es el volumen y este es el flujo. Hay gráficas más complejas que otras. Algunas son más visibles, otras hay que amigarse un poco con los diseños. Pero lo que el ventilador hace es, si yo te digo 20, vas a tener 20 todo el ciclo respiratorio. Todo el ciclo inspiratorio va a ser de 20. Y después abro la válvula y sale todo el aire. ¿Sí? El volumen y el flujo van a depender de todo lo mismo que antes dependía la presión, de cómo está el pulmón del paciente, de cómo está el tubo endotraqueal, del tiempo inspiratorio, de cuánta presión le puse, de si el paciente hace fuerza. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es saber qué es lo que el ventilador está manejando y qué es lo que tengo que ir a buscar yo. Si estoy acá en ventilación controlada por presión, tengo que ir a ver qué volumen entra. Porque la presión, yo ya sé que no le voy a hacer un neumotórax al paciente, salvo que se extube y se intube en un solo pulmón. Pero no con la presión que yo le seteo. Y acá tienen lo mismo, ventilación controlada por presión, en otro ventilador, y el modo se llama BiPAP. En vez de llamarse ventilación controlada por presión, el otro se llama IPPB, genera mucho más conflicto, porque por el tipo de nomenclatura, pero si uno se acostumbra a trabajar con este ventilador, después ya sabe qué modo es. Preguntas, y nos estamos quedando sin tiempo. Me quedan 2 minutos. Quiero cortar acá, porque si no es demasiado. ¿Preguntas? Escucho. No, profe, por el momento no hay ninguna pregunta. ¿Se Va pone desde mi más o parte. menos interesante esto? Es muy técnico todo esto, pero de todo esto hay cuidados de enfermería puntuales que tener en cuenta, obviamente que están dentro de la lista de los cuidados generales. Bien. Hasta ahora dijimos, tengo el paciente controlado por presión o por volumen, pero eso no es el modo ventilatorio, ese es el modo de control. El modo ventilatorio contempla otras cuestiones que tienen que ver con cómo inicia la respiración, cómo la termina, cómo entrega el aire, y esas variables que juntas, conjugadas, integradas, determinan un modo ventilatorio, hay que conocerlas, por lo menos algunas de ellas, como para poder saber dónde estamos parados. Acá tienen un gráfico de las variables de fase. Fíjense, son 5 en realidad, de las cuales algunas son más importantes a tener en cuenta que otras, y que se las tengo que setear yo al ventilador. Le tengo que decir algunas yo cómo tienen que ser. Por ejemplo, la variable disparo.
es cómo se inicia la respiración. ¿Cómo voy a empezar a meter aire dentro de ese pulmón? ¿Cómo voy a disparar esto? Variable disparo, gatillo es lo mismo, ¿sí? Esto inicia la inspiración. Y la inspiración la puede iniciar por tiempo, cada tantos segundos empieza un ciclo, o la puede iniciar el paciente. Hay modalidades de ventilación con más participación del paciente o modalidades de ventilación espontánea, donde el paciente puede iniciar una